y también el espíritu de profecía como un que da el lugar santísimo que contiene el arca. Los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, el sábado llega a ser una prueba en 1844 cuando entran al lugar santísimo, ven el arca del pacto. Sigue diciendo, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por tanto, ahora escuchen esto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Es decir, una pregunta que la gente muchas veces se hace es, Pastor Bor, ¿qué de todos esos cristianos que nunca guardaron el sábado? Antes de 1844, toda esa gente que no sabía en cuanto al sábado, ¿qué pasa con ellos? ¿Están perdidos? La respuesta es no. Pero cuando se abrió el lugar santísimo, se vio la ley y en medio de la ley se vio el sábado. Y la gente rechazó ese mensaje. Entonces el sábado llegó a ser una prueba para demostrar si de verdad seguían a Jesús o si seguían a Jesús solamente de nombre y no en realidad. En la página 43 de Primeros Escritos, Elena White dice algo muy interesante. Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Es decir, lo que ellos quieren es que la gente crea que Jesús está en el lugar santo. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo, que Jesús cerró. Y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Saben que hay muchas personas, muchos teólogos que han salido de la iglesia adventista y las primeras cosas que ellos atacan son la idea del juicio que comenzó en 1844, la idea de que la ley de Dios todavía está vigente, la idea de que el sábado es el día de reposo, la idea de que hay que respetar las leyes de la salud y también la idea de que los muertos están muertos hasta el momento de la resurrección. Hay un individuo cuyo nombre no voy a mencionar por no darle publicidad, que hace algunos pocos años salió de la iglesia adventista y lo primero que atacó fue la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario en 1844. Dicho sea de paso, tiene una publicación. Lo interesante es que la primera edición de esa publicación atacó la entrada de Cristo en 1844 al lugar santísimo. Las siguientes ediciones de su publicación atacó la ley, atacó el sábado, atacó el estado de los muertos, atacó las normas de la salud, atacó el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sale del lugar santísimo, cierra la puerta del lugar santísimo, usted pierde de vista las verdades distintivas y especiales para este tiempo, que son las verdades que hoy en día está rechazando el mundo cristiano. Piénsenlo bien, ¿cuáles son las doctrinas que rechaza el mundo cristiano que tiene la iglesia adventista del séptimo día? La ley, el sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud, la idea de que el juicio comenzó en 1844 y también el espíritu de profecía como un don especial de Dios a su iglesia. Como rehúsan entrar al lugar santísimo, rechazan las verdades que se encuentran centradas en el lugar santísimo y se tornan lo que la iglesia de Filadelfia llama la sinagoga de Satanás, se tornan lo que la Biblia llama Babilonia. Quiero leerles otra cita
que encontramos también en Primeros Escritos, página 255, donde dice Elena G. de White esto: se me mostró que el residuo o el remanente siguió por fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio fue cautivado por su resplandor. Jesús levantó entonces, ahora escuchen esto bien, levantó la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el 4º mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí el pueblo de Dios de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles, dice ella, se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el 4º mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Eso describe lo que sucedió en 1844 con los que entraron con Jesús al lugar santísimo. De repente descubrieron todas las doctrinas distintivas y especiales de la Iglesia Adventista del 7º día. Pero el mundo cristiano rehusó entrar. Profesa seguir a Cristo, profesa hacer lo que dice Jesús, pero alberga una serie de doctrinas que son contradictorias a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de la Biblia, y por eso la Biblia los llama la sinagoga de Satanás y los llama Babilonia. En una visión muy interesante de Elena White, Primeros Escritos, esta es una visión un poco larga, así que solamente voy a leer algunas porciones de esta cita, página 258 a la página 261 de Primeros Escritos. La sierva de Dios dice esto, y quiero que noten el paralelismo con lo que sucedió en el día del Pentecostés y lo que sucedió en 1844. Dice lo siguiente: se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Ustedes saben que Juan el Bautista fue llamado para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Ahora escuchen bien. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron el beneficio de las enseñanzas de Jesús. Es decir, los que rechazaron el mensaje de Juan cuando Jesús enseñó, también rechazaron a Jesús. Sigue diciendo, su oposición al mensaje que había predicho a la venida de él, los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. ¿Ven? Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto no estaban preparados para recibir el mensaje de Jesús. Pero hay más. Dice, al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. 3 pasos. Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto rechazaron el mensaje de Jesús, por lo tanto rechazaron lo que sucedió en el día del Pentecostés. Sigue diciendo ella, el desgarramiento del velo en el templo
demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Es decir, cuando el velo se rasgó, Dios estaba anunciando, se terminaron los sacrificios en Israel. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Es decir, para poder derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense entonces los pasos. Recibieron el mensaje de Juan, por lo tanto recibieron el mensaje de Jesús, por lo tanto siguieron a Jesús de la tierra al lugar santo del santuario celestial y pudieron recibir la bendición que se derramó en el día del Pentecostés. Pero ¿qué pasó con la mayoría de los judíos? Habían rechazado el mensaje de Juan, por lo tanto habían rechazado a Jesús y por lo tanto en el día del Pentecostés rechazaron el hecho de que Jesús había entrado al lugar santo del santuario. Fíjense lo que sigue diciendo la autora. Pero los